Mi nombre es Julia Pascual y en este vídeo hablaremos sobre los tipos de narcisistas, más allá de la clasificación clínica, una clasificación creada por mí y producto de mi larga experiencia clínica con estas personalidades y sus víctimas. Con esta clasificación no pretendo potenciar ningún etiquetaje ni encasillamiento de las personas, pero si estás en una relación con un narcisista, es importante saber con quién te estás enfrentando para poder salir de allí. Esta y más información la puedes encontrar en mi libro Los narcisistas y tú. Aprende a gestionarlos en todos los ámbitos de tu vida, disponibles en Amazon y en la mayoría de las librerías. ¿Y por qué es nueva esta clasificación? Mirad, porque desde la terapia breve estratégica jamás se había hablado sobre narcisismo. En las redes sociales no se para de hablar de narcisismo, pero curiosamente no hablan apenas los psicólogos. Y lo que teníamos era material de una psicología que se llama psicoanálisis psicodinámica. Ellos sí que habían hablado de estos tipos de personalidades, pero es una terapia que se basa en el pasado, en comprender las causas. La hipótesis de la psicoanálisis es, si comprendes tu pasado o comprendes las causas, te vas a curar. Y esto no es así, señores. Uno puede estar y saber que está frente a un narcisista, que tiene una relación de pareja con un narcisista, y aun comprenderlo y leer, no saber poder salir de allí. Por eso escribí este libro, por esta es una de mis misiones de vida, entrenaros y enseñaros todo de herramientas que parecen simples, pero tienen efectos complejos. Son herramientas que si utilizas con la persona narcisista, cambia la persona hacia ti. Pero esa herramienta te la cuento y el poder lo tendrás tú. Si consigues cambiar tú, puedes llegar a conseguir que cambie esa persona. Al menos al punto de que ya no te haga daño y te suelte. Tenemos más responsabilidad de lo que pensamos. Pero basta en saberlo. Así que en esta clasificación que te voy a dar, vas a ver a los narcisistas no de manera rígida, sino como operando, como si fuera un vídeo promocional. Y es que si sabemos identificarlos, es el primer punto para poder aprender a gestionarlos con las herramientas que encontrarás en mi libro. Así que, ¡adentro vídeo! La primera clasificación sería distribuirlo en estas tres grandes categorías que permiten distinguir estos tipos de narcisista. 1. Sería según la armadura de protección que luzcan, es decir, el disfraz que nos llevan siempre. 2. Según su forma de actuar, los abiertos o los encubiertos, luego os lo explico. O 3. Según su otro patrón de personalidad predominante. ¿Sí? Esto es fundamental porque todos la personalidad la tenemos de diferentes características de personalidad. Y entonces, los narcisistas es porque la principal, es el narcisismo. Pero luego es muy importante saber cuál es su segunda característica de personalidad predominante, porque imaginaros, como en la cocina, si tú, por ejemplo, el narcisista sería un buen solomillo, pues no es lo mismo que te hagan el solomillo a la plancha, ¿vale? A la plancha, sin sal ni sin aceite, en cambio un solomillo a la pimienta. Es decir, sí, es solomillo, sí, es narcisista, pero ¿verdad que sabe diferente? Pues lo mismo, es fundamental saber el segundo patrón de personalidad que le acompaña a la característica principal del narcisismo, porque esto gradúa la diferencia. Y antes de entrar en explicaros más estos tres bloques, ¿os acordáis? Primero, según el disfraz que lleve, según el disfraz, la armadura de protección que llevan. 2, según, que os he dicho, la forma de actuar. Y 3, según la personalidad. Me quedo aquí un momento, porque una cosa es tener una característica de personalidad. Una cosa dentro de aquí es tener pensamientos o conductas narcisistas, ¿vale? Que esto puede ser no adaptativo, mega súper increíble de adaptativo. Luego es tener una personalidad predominante, es decir, siempre utilizas este narcisismo, ¿vale? Pues puede ser un narcisismo funcional, ¿vale?
Pero ¿qué pasa? Si siempre, en todos los sitios, según la frecuencia y la graduación, siempre utilizas la característica narcisista, pues puedes pasar la frontera de lo que es saludable a patológico. Y entonces tendríamos que padecen un trastorno de personalidad narcisista. Los trastornos de personalidad narcisista son un problema para la sociedad y para todo el mundo. Para ellos, mucho menos, porque su daño principalmente lo hacen hacia afuera, no hacia adentro. Bueno, después de este paréntesis, vamos a definir cuál sería entonces la clasificación según su armadura de protección. Pues mirad, dice el refrán: dime de qué presumes, que te diré de qué careces. Esta popular sentencia nos da la clave para identificar la armadura con la que el narcisista protege su debilidad. Aquel rasgo por el que se muestra brillante es, al mismo tiempo, su talón de Aquiles. Así pues, paradójicamente nos está enseñando aquello que más cela por proteger. Considera la armadura como ese aspecto que el narcisista ha potenciado y potencia y cuida con tanto énfasis que se convierte en la principal característica que lo identifica. Es la particularidad más llamativa de cómo se presenta al mundo y consigue gracias a ella atención, admiración y dominio sobre los demás. Algunas armaduras, para que los sepáis identificar, son la armadura de que son inteligentes, que son exitosos, que tienen mucho dinero, que son súper bellos, son súper cachas, que son unos don Juanes y presumen de la cantidad de parejas que tienen, que son los mega espirituales, yo soy la yogi más guay del mundo. ¿Los identificáis? Vale, es importante que veáis la armadura de protección. Si son un trastorno de personalidad, es que siempre llevan esa armadura. Es decir, oye, no puede ser otra cosa que el Don Juan o el Musculitos, o el mega, siempre a ti te va bien, la vida, siempre, siempre. Identifícalo. Es esa piel, ese disfraz, esa piel de cocodrilo que muchos construyen con tanto énfasis porque tienen muchísimo miedo a que les hagan daño o a que descubran que no son aquello que muestran ser. Porque acordaros, el narcisista principalmente huye de sí mismo porque su fobia principal es a la conexión consigo mismo. Bien, segunda clasificación. Seguiría según su forma de actuar. Aquí, básicamente, encontramos dos tipos de narcisistas. Uno, los narcisistas que le llamamos abiertos o les llamamos manifiestos o grandiosos y que son los más fáciles de detectar. Son aquellos que si cierras los ojos, por fin, y piensas en la palabra narcisista, surgen de inmediato en tu mente. Son los los endiosados, que consideran que el mundo gira en torno a su persona y que todo lo que son y hacen es lo mejor y más extraordinario. Son personas que van de grandiosas y actúan en consecuencia. Luego tenemos los otros grupos, los narcisistas encubiertos. Los narcisistas encubiertos son los grandes, cuidadito, que para mí son los más peligrosos, los que me han hecho más daño. Son grandes artistas de la mentira, del engaño, de la manipulación. Pueden ser más peligrosos. ¿Por qué? Pues porque nos pasan inadvertidos, pero el daño que son capaces de causar es el mismo o mayor que los narcisistas grandiosos y manifiestos, ¿vale? Suelen presentarse como tímidos, tener vergüenza o ser discretos y reservados. Actúan a escondidas y generalmente nunca solos, pues suelen ser ayudados por terceros, sus monos voladores, sus guardianes. Acostumbran a esconder su sentimiento de ser mejores que los demás detrás de una falsa modestia o de la culpabilización y la victimización manipuladora, juzgando o culpando a los demás de su propio sufrimiento. Bien,
Ya te he contado la clasificación según su armadura de protección que luzcan y 2, según su forma de actuar. Ahora viene la tercera clasificación súper interesante que nos ayuda muchísimo a identificarlos. Y gracias a esta clasificación muchos me habéis dicho, Julia, ahora identifico muchos más narcisistas y que por lo tanto son peligrosos a la hora de generar sufrimiento hacia mí o hacia el entorno. Y es la clasificación de según su otro patrón de personalidad predominante. Primero identificamos mis simpáticas, porque veo muchas más mujeres que hombres en aunque los hombres también son divertidísimos. Aquí tenemos, por ejemplo, el político Donald Trump como ejemplo, pero muchas influencers y tal que seguís con mucho mimo, quizás están enfermitas de que es la persona narcisista histriónica. Los narcisistas histriónicos, que son especialistas en seducción y manipulación. Son personas que necesitan ser siempre populares. Por ello, saben rodearse de público para exhibir sus virtudes y demostrar que son personas envidiables y exitosas. Usarán la seducción y la manipulación para conseguir la atención y el reconocimiento de los demás, a los cuales necesitan como motor de vida. Siempre hablan de sí mismos, de sus éxitos o de sus desgracias, para subrayarlas como las más dramáticas del mundo. A ellas o a ellos siempre les pasa lo peor, son las víctimas supervivientes de siempre una situación muy excepcional, siempre les pasa lo único. La diferencia fundamental entre el histriónico y el narcisista reside en lo que buscan con su comportamiento. Esto es importante porque os estoy diciendo narcisista histriónico, no histriónico o narcisista, sino la combinación. Y es que si una persona es histriónica, tenéis que identificarlo solamente o pura, aunque puro no hay nadie, pero bueno, pero si principalmente no fuera el rasgo principal el narcisismo, sino fuera el histriónico, es diferente, porque mientras el histriónico busca en el otro amor y atención, el narcisista, el narcisista histriónico busca poder, dominio y éxito a toda costa. Una persona narcisista tiende a ser fría y a esconder y anular sus sentimientos y emociones, mientras que una persona histriónica tiende a expresarlas en exceso o a exagerarlas para obtener afecto y atención. El histriónico tiene que soportar el sentimiento de culpa que el narcisista es incapaz de sentir. El narcisista tarde o temprano se mostrará arrogante, autosuficiente y distante, mientras que el histriónico suele mostrarse afectuoso, sensual, sexual y provocador. Por lo tanto, este es el combo, el narcisista histriónico. Por lo tanto, ves esta parte sensual, protectora, tal, pero será narcisista histriónico porque de repente se han olvidado de ti completamente, te han cambiado por otro sin apenas sentir sentimiento de culpa. Pero sí que lo tienen algo, ¿no? Porque tienen la personalidad histriónica, pero son capaces de pasar página tan fácil como te han visto y seguir llamando la atención con ese sensualismo, sexualismo y ese que claramente son tan llamativos y tan teatreros para conseguir su alimento principal, que es el aplauso. Acordaros, cualquier tipo de narcisista, su alimento principal es el reconocimiento, la aprobación y la validación de los demás. Vamos al segundo grupo, serían esos narcisistas que su segundo patrón de personalidad son obsesivos. Les he llamado narcisistas obsesivos compulsivos, los especialistas en controlar. La característica más destacable de este tipo de narcisistas es el control que ejercen. Este control puede ser sobre ellos mismos, sobre los demás o sobre el entorno. Y normalmente se expresa en los tres ámbitos a la vez, sobre todo si es un trastorno de personalidad. Es la característica que los hace sentir
superiores, mejores que el resto. Sienten mucho placer al controlarlo todo, tanto que no pueden dejar de hacerlo. Sus miedos, sus inseguridades, quedan disimulados por su necesidad de control. Aunque eso en principio los calma, sostenerlo en el tiempo acaba convirtiéndose en un problema, acaban como una prisión, como ellos dicen. Cuanto más controlan, más alimentan el personaje vanidoso. Acaban haciendo sufrir a los demás que sienten que viven en una prisión con ellos. Son amantes y se predican amantes del control y del perfeccionismo, de las Mister y el Miss Orden. Nadie lo hace mejor que ellos o ellas. Creen que solo ellos hacen las cosas bien y que los demás somos un desastre y desprecian y despreciarán a quienes no sigan sus indicaciones. Esta actitud puede derivar en maltrato psicológico y, ojito, también en maltrato físico, por los motivos tan absurdos, ¿no? Como que las cosas se han movido del sitio fijado, como que las cosas no están limpias como ellos consideran que deben de estar, o que se haya manchado alguna pieza de ropa o una alfombra de casa se ha manchado o no está en el sitio, o hasta la has pisado de una manera incorrecta que has dejado. De hecho, hay muchos narcisistas cuya obsesión por el orden, la limpieza, la alimentación, ojito, la alimentación, cuidadito, el deporte, la sexualidad, etcétera, se impone sobre el criterio conyugal o familiar. Seguro que con mi descripción ya tenéis alguno. Es fundamental que sepáis que hay diferentes, por ejemplo, futbolistas, no quiero decir el nombre, que predican que son los mejores, y los mejores porque también piden que los demás sean los mejores. Esto en un principio, si son flexibles, pues podría ser un narcisismo funcional. Lo que pasa es que estas personas, si se desequilibran rápidamente, pasan a tener un trastorno de personalidad narcisista obsesivo compulsivo y lo tienen frito a los del entorno, que los controlan porque necesitan siempre el perfeccionismo que ellos mismos también muchas veces exigen. Aunque sí son muy narcisistas, ellos no se exigen demasiado perfeccionismo, sino que sobre todo está en el que los demás sean perfectos porque los necesitan para brillar ellos. Sí. Es realmente agotador. Tercer tipo de narcisistas, según el otro patrón de personalidad predominante que he identificado en mis más de 15 años de experiencia en la psicología clínica, serían los narcisistas borderline o límite. Son aquellos especialistas en sufrir y crear sufrimiento. En este caso padecen un gran miedo a ser abandonados. Suelen ser los narcisistas que más desapercibidos pasan, porque suelen actuar de forma encubierta y muy sutil. Normalmente manifiestan su grandeza en aquellas labores donde se saben exitosos. En el resto de actividades tienden a aislarse para controlar su exposición pública. Son personas que se amparan en el victimismo. Exageran mucho las cosas con un abundante uso de la palabra. Exigen mucho a los demás y nunca les resulta suficiente. Tienen miedo al abandono, a la soledad y, cómo no, no quieren estar solas, generan relaciones de dependencia, pero luego, si observamos, no tienen ningún amigo verdadero porque desprecian a las personas. Suelen presentar dependencia a los demás y es común que parasiten a una persona que les da sostén económico o estatus social, o les hace el trabajo sucio que ellos o ellas no quieren hacer. Son personas que no soportan a nadie porque no se soportan a sí mismas y crean sufrimiento en los demás porque no soportan su propio sufrimiento. 3. Los narcisistas paranoicos. Ojo, que ahora los que os voy a contar, los narcisistas paranoicos y los narcisistas psicopáticos, sin duda son los más peligrosos. Bien, ahora os voy a contar
los dos tipos, el narcisista paranoico y el narcisista psicopático, que bajo mi punto de vista claramente son los más peligrosos. Primero tenemos los narcisistas paranoicos. Son aquellas personas especialistas en controlar, dominar y amenazar a los demás. Su rasgo característico es una desconfianza extrema. Reaccionan ante los demás o bien a la defensiva o bien atacando. Suelen ser personas que, por su miedo a no estar a la altura, han construido un personaje grandioso para ser respetadas. Pero cuanto más se esconden debajo del personaje grandioso, más incrementan su miedo a no estar a la altura y a ser descubierto como unos impostores. Se genera así un círculo vicioso. Su desconfianza se convierte en ansiedad y muchas veces en paranoia persecutoria. Mantienen a las personas a distancia, con la típica mirada de superioridad, por encima del hombro, recelosa, ya que no van a permitir que nadie se acerque demasiado por miedo a que descubran quiénes son debajo de esa armadura. Suelen venir a consulta por padecer depresión o ansiedad persecutoria, porque piensan que todo el mundo los mira, los observa y habla de ellos, que los demás los envidian tanto como para conspirar en su contra. Algunos de estos tipos de narcisistas pueden llegar a pensar que tienen un poder sobrenatural. ¿Cómo? Pues por ejemplo, ver cosas que los demás no pueden ver, esos espíritus y este futuro. Sentir cosas que otros no pueden. Los de alta sensibilidad, tú no eres. Porque tienen conexión directa con Dios. Ellos sí que son unos iluminados. A ellos sí que los ha elegido Dios. Vosotros no. Etcétera. Y un largo etcétera. La desconfianza también los lleva a tener celos. Y pueden ser muy controladores y sumamente agresivos si las cosas no salen como ellos piensan que deben ser. Proyectan todo lo que odian de sí en otros y se comparan constantemente a los demás, aunque jamás te lo van a reconocer. Si te lo reconocen es que son narcisistas paranoicos funcionales, claro está. Pero cuando temen poner en duda su reputación, siempre atacan de forma indirecta. Son cobardes en el fondo los narcisistas paranoicos, porque los psicópatas de cobardes no tienen nada. Usarán las personas que tienen hipnotizadas, sus lameculos, sus monos voladores, a esas personas que abusan emocionalmente para que hagan lo que ellos quieren, que hagan por ellos. Continuamente culpan o critican a los demás de todo aquello que se les antoja para sentirse gloriosos y superiores. Y bien, el quinto grupo, el más peligroso, los narcisistas psicopáticos. Acuérdate, un psicópata siempre es narcisista, pero una persona con predominio de personalidad narcisista no siempre tiene un rasgo psicopático. Pero el que te voy a explicar, sí, es un narcisista psicopático. Narcisista porque es su personalidad predominante, pero su combinación también que predomina es la psicópata. Así que es peligrosísimos. ¿Por qué? Porque son los especialistas en jugar con las personas y se divierten, sienten placer jugando con los demás y haciendo daño. Es su hobby. ¿Lo entendéis? Les da placer. Apenas hay miedo. Principalmente la trampa es basada en el placer. Son extremadamente controladores,
calculadores, impulsivos y con un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los otros para lograr sus objetivos. Llegan a mentir, a robar o, en casos extremos, a matar sin ningún tipo de culpabilidad o remordimiento. Como tienen esta total falta de empatía y desconexión con ellos mismos, el tratamiento psicoterapéutico no solo es muy difícil, sino que en la gran mayoría de los casos puede estar contraindicado, ya que en un proceso de psicoterapia pueden aprender empatía cognitiva. Sí, la aprenden, porque todos tenemos la capacidad de ser empático, pero el psicopático lo tiene desconectado. Si hacen terapia, les ayudaríamos a conectar con una empatía cognitiva que encima usarán para conseguir sus objetivos perversos, sin tener en cuenta si son éticamente correctos o no. Así que hay que ir con cuidado si se elige ayudar a estas personas o no, porque quizás con las mejores intenciones podemos estar siendo cómplices de una persona perversa que va a utilizar estas habilidades de la empatía, esas habilidades sociales para manipular más a los demás y hacer daño. Son personas que sienten la necesidad de gratificación inmediata, son impulsivas y de ser constantemente estimulados y sienten la incapacidad de contener el deseo o tolerar la frustración. Esta conducta impulsiva puede ir acompañada de alcoholismo, drogadicción, conducta sexual promiscua, conducción temeraria. En definitiva, actitudes que potenciarían la impulsividad y la agresividad. Repito, no todo narcisista es psicopático, pero todo psicópata es narcisista. A diferencia del narcisista, el psicópata no siente ni miedo ni ansiedad. Por eso podemos claramente calificarlo como el máximo depredador de la condición humana. En cambio, los narcisistas cargan con bastantes miedos. Esta es la diferencia entre ver si es narcisista, aunque sea psicopático, con un psicópata. Psicópata no le detectas miedo, pero el narcisista sí que siente miedo y sufre. Cargan con esos miedos a no ser reconocidos, al rechazo, al fracaso, a la soledad. Pero los psicópatas suelen ser siempre muy carismáticos, en cambio los narcisistas no caen bien a la gente. El psicópata ya se calcula todo para que caiga bien a todo el mundo. En cambio el narcisista es impulsivo, en el fondo siente, es un desastre en el fondo y acaba pues cayendo muy mal a las personas porque pueden resultar ser muy desagradable a los demás. Pueden llegar a ser abogados, este tipo, el narcisista psicopático, abogados de renombre, grandes políticos, estupendos y exitosos ejecutivos. Presentan tal distorsión de la realidad que, sumada a su incapacidad de sentir empatía, les permite jugar con nosotros, haciéndonos daño y abusando de nosotros. Abusarán de nosotros, si les divierte los van a hacer. ¿Por qué lo hacen? Porque están centrados únicamente en sí mismos. Y si les apetece y si se ven capaces, lo hacen y punto. Por lo tanto, intenta no ponerte en la diana de uno de ellos y en cuanto puedas, si los identificas, sal corriendo, a no ser que ya sea demasiado tarde y hayas caído en su tela de araña. En este caso, te debo de ayudar a construir una huida estratégica, una huida inteligente, que serán los actos de valentía más grandes que puedes hacer. Digo, huidas inteligente, sí. Porque si huimos sin más, podemos hacer enfadar al depredador y sufrir represalias fuertes. Muy fuertes, escuchadme. Muy fuertes. Nosotros
o los que más queremos, por ejemplo, nuestros hijos. Además, su manipulación suele ser tan tremenda que acabarás, sí o sí, si tienes contacto con ellos, por sufrir trastorno por estrés postraumático. Esto es lo que hemos de trabajar en terapia antes de que salgas corriendo y también después, porque tu sanación completa será cuando puedas tener el contacto mínimo, contacto cero con esas personas. Pero debes de sanarte antes, dándote cuenta que quien no está bien no eres tú, es la persona narcisista. Porque si no haces ese trabajo antes de que te vayas, el narcisista, el abusador, seguirá acompañándote allá donde vayas, aunque te vayas a grandes kilómetros de distancia, porque ya estará metido en tu cabeza. Y encima, cuanto más lejos, si te crees que lejos te va a curar, como estará en tu cabeza, más impotente vas a sentirte y más ganas de desaparecer de este mundo vas a querer. La herida del trauma se cerrará por completo cuando establezcas contacto cero, sí. Pero el contacto cero debes de empezarlo a hacer de forma emocional y psicológica, aún teniendo un contacto con ellos. Si no, te va a ganar para siempre. Si hay un narcisista psicopático en tu vida, por favor, busca un buen profesional que te acompañe. Si no, vas a acabar siendo su rehén para toda tu vida. Y ahora dime, ¿conoces a alguien con las características que te he explicado? Seguro que sí. Te leo en comentarios. Y mira, si quieres saber más sobre este tema y saber cómo protegerte, quizás deberías de leerme. O quizás podrías seguirme en redes sociales en @JuliaPascualPsicóloga. O quizás deberías de suscribirte en mi canal YouTube. Me haría mucha ilusión tenerte en mi comunidad, porque yo no voy a parar. Yo no voy a parar de daros herramientas para que tengamos la responsabilidad de saber cuidar y proteger la joya en nuestro ser, aunque nos encontremos la persona que para nosotros es la más tóxica que nos podríamos encontrar en el mundo. Que consigamos tener esa fortaleza interior de estrategia y de gestión relacional con nosotros mismos para saber cómo lidiar con estas personas y salir de ellas y del contacto con ellas victoriosas o al menos sin daños. Os abrazo y os mando muchísimas fuerzas.